La mujer apache que entró en mi granero, y amaneció en mi cama, historias del oeste salvaje. El viento barría la llanura como un látigo seco, levantando polvo que se colaba por las rendijas del granero. El sol todavía estaba bajo en el horizonte, arrojando sombras alargadas sobre la madera gastada. Yo estaba dentro, revisando los botes de comida y asegurando la puerta trasera, cuando escuché un crujido extraño, apenas audible sobre el silbido del viento. Al principio pensé en los animales del corral, zorros, cuervos, algún caballo inquieto. Pero el crujido era distinto, más pesado, medido, humano. Me acerqué con cuidado, la mano sobre el mango de la pistola, los sentidos tensos, y ahí la vi, una mujer, apoyada contra la pared del granero, cubierta de polvo y sangre seca. Su respiración era irregular, cada inhalación un esfuerzo. No hablaba. No intentó levantarse. Su pelo oscuro caía sobre su rostro, ocultando una herida en la sien. Observé su cuerpo delgado y fuerte, marcado por la tierra y el frío. Era evidente que había corrido o luchado para llegar hasta aquí. Mis ojos recorrieron la puerta abierta, la tormenta de la noche anterior había arrancado los tablones y había dejado un paso libre. Alguien la había perseguido. ¿Estás herida?, pregunté con voz baja, casi un susurro. No esperaba respuesta. No respondió. Solo la miré. Su tensión me decía que no confiaba en nadie, y con razón. En estas tierras, la confianza se gana con acciones, no palabras. Me arrodillé con cuidado y revisé la herida en su cabeza. No era mortal, pero necesitaba atención inmediata. No voy a hacerte daño, dije mientras limpiaba con un paño húmedo la sangre de su frente. Pero si te desmayas aquí, nadie va a encontrarte. Sus ojos, negros y alertas, me evaluaban. Vi miedo, pero también orgullo, una resistencia que no se rompe fácilmente. Era apache, joven, y la vida le había enseñado a no depender de nadie. Igual que yo. La llevé al interior del granero, colocando mantas sobre el suelo. El olor a heno mezclado con tierra mojada llenaba el aire. La observé mientras se acurrucaba entre las mantas, sin intentar acercarse ni apartarme. La distancia entre nosotros era estricta, marcada por la supervivencia. Yo no podía confiar en que su presencia no trajera problemas, y ella no podía permitirse bajar la guardia. Encendí un pequeño fuego en un brasero de hierro, lo suficiente para calentar el aire húmedo y secar la ropa empapada. Ella no miró el fuego, sus ojos seguían en la puerta del granero, alerta a cualquier ruido exterior. Sabía que alguien podía aparecer en cualquier momento, hombres buscando dinero, venganza, o simplemente rabia. No hay nadie más aquí, dije, más para mí que para ella. Por ahora, estás a salvo. Apenas un parpadeos, y ella se volvió hacia mí con una mirada rápida, como midiendo la verdad de mis palabras. No era una mujer que se dejara convencer fácilmente. Lo entendí. Y no insistí. La dejé en silencio, vigilando el fuego, mientras yo arreglaba las tablillas rotas de la puerta. La noche cayó pesada y oscura, y el viento seguía silbando entre los postes del granero. Preparé un poco de agua y la puse cerca de ella. Bebió con lentitud, como si cada sorbo fuera una decisión consciente. Sus dedos temblaban, pero no por miedo, era el frío, la tensión, la fatiga. No quiero problemas, dijo finalmente, con voz firme pero débil. Solo necesito descansar. No hice ningún gesto. Solo asentí, observando cómo sus párpados se cerraban lentamente mientras el calor del fuego la reconfortaba un poco. El silencio se llenó de pequeños crujidos, madera, heno, viento. Ninguna conversación innecesaria, ninguna promesa vacía. Solo la sensación de que, por esa noche, estábamos solos juntos, compartiendo un refugio precario. Me acomodé a cierta distancia, con la pistola al alcance y la mirada en la entrada. No confiaba en nadie, y tampoco ella. Esa era nuestra realidad, cada acción medía la otra, cada silencio contenía un juicio. La tensión flotaba como el humo sobre el fuego, densa,
casi tangible. A medianoche, el frío se intensificó. Los bordes del granero crujían y el viento parecía querer colarse por cada rendija. Ella se removió entre las mantas y por primera vez permitió que sus hombros rozaran ligeramente el calor de mi cuerpo mientras me acomodaba para dormir. No era un gesto de cercanía, era supervivencia. Comprendí el límite, debía protegerla, no aprovecharme de su vulnerabilidad. El amanecer nos encontró despiertos, vigilantes, con la luz filtrándose por la madera agrietada. Sus ojos, aún alerta, se encontraron con los míos. Hubo un entendimiento silencioso, la desconfianza seguía ahí, pero también la certeza de que, por ahora, ninguno de los dos estaba solo. No te vayas, susurró apenas audible, más una afirmación que una petición. No quiero que nadie más esté afuera. Asentí. No hice promesas que no pudiera cumplir. Solo me incliné ligeramente, ofreciéndole un gesto mínimo de seguridad. Ella entendió, y eso bastó. La vida en el desierto era dura, y la confianza, lenta. Cada segundo contaba. El granero crujió de nuevo, y en ese sonido, supe que la tormenta exterior no había terminado. Ni la que nos esperaba afuera ni la que vendría dentro de nosotros. Pero, por ahora, sobrevivíamos. Juntos, en silencio, cada uno evaluando al otro, midiendo los riesgos, aprendiendo a existir uno al lado del otro sin palabras innecesarias. Cuando finalmente el sol comenzó a calentar los tablones del techo, ella se levantó, encogiéndose de hombros para sacudirse la tierra. Sus movimientos eran firmes, decididos, incluso con la debilidad que arrastraba. Caminó hacia la puerta y miró hacia afuera, calculando el terreno, escuchando el viento. No había gratitud en sus ojos, no había dependencia. Solo vigilancia, supervivencia. Tienes que comer, dije, señalando un pequeño cesto con pan duro y carne seca. Te hará falta energía para seguir. Ella se inclinó ligeramente, tomando el pan, sin mirarme. Su silencio era su manera de decir gracias. Aprendería que en estos lugares, los gestos simples valen más que las palabras. Yo me senté de nuevo cerca del fuego, observando cómo ella empezaba a masticar con cuidado. Cada movimiento medido, cada respiración controlada. Era un pacto tácito, no nos dañaríamos. Por ahora. El viento afuera seguía aullando, y yo sabía que no era solo el frío lo que nos presionaba. Alguien podría venir buscando venganza, y el desierto no perdona errores. Mientras la observaba, entendí algo que había sabido siempre: en este mundo, la supervivencia es silenciosa, y la confianza, lenta. Y para ambos, esa noche era solo el comienzo de un vínculo forjado por necesidad y peligro, no por deseo. El granero seguía crujiente, el fuego chisporroteando. Y en el aire helado, entre polvo y madera vieja, dos desconocidos compartían un refugio improvisado, conscientes de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Y mientras el sol ascendía, iluminando la tierra seca y dura, supe que esta historia no sería sencilla. Ni rápida. Ni fácil. Pero tampoco habría marcha atrás. El desierto esperaba, implacable, y nosotros también. El sol ya estaba alto cuando ella salió del granero con movimientos medidos, sus pasos dejando pequeñas huellas en la tierra polvorienta. No hablaba, pero yo podía sentir que evaluaba todo: el terreno, la distancia hasta el río, la pendiente de la colina, incluso mi postura mientras la observaba. Yo también aprendía, poco a poco, a leerla, a anticipar sus silencios y sus gestos. El granero se convirtió en nuestra rutina improvisada. Cada mañana, mientras el viento barría la llanura y el frío aún mordía los dedos, repartíamos las tareas sin necesidad de palabras. Yo revisaba las cercas, aseguraba los animales y recogía leña; ella barría, ordenaba el heno y preparaba lo poco que podíamos comer. Ninguno de los dos necesitaba explicaciones. La eficiencia era nuestra única regla, y cada acción contaba más que cualquier palabra.
Una tarde, mientras ella cargaba baldes de agua del pozo, se resbaló en la tierra mojada. Alcancé a sostenerla antes de que cayera y la miré directo a los ojos. Por un instante, la tensión desapareció, sustituida por una pequeña chispa de vulnerabilidad. No hubo palabras. Solo la presión de mi mano, firme pero sin tocar más de lo necesario, transmitiéndole que estaba a salvo. Ella asintió ligeramente y continuó, con los hombros rectos y la mandíbula apretada. La comida era escasa, y ambos aprendimos a compartirla sin hablar demasiado. Ella tomaba lo que necesitaba y dejaba lo demás. Yo hacía lo mismo. La disciplina de la supervivencia nos enseñaba límites, nadie podía permitirse indulgencias, ni siquiera nosotros. El frío seguía siendo un enemigo constante, y los inviernos en la llanura podían ser tan peligrosos como cualquier hombre con malas intenciones. Una mañana, mientras revisaba las cercas, vi huellas extrañas cerca del corral, botas grandes, profundas, que no coincidían con nuestros pasos. Hombres. Quizá mercenarios, quizá algún cazador que buscaba problemas. La advertencia era silenciosa pero clara. Cuando ella regresó con agua, apenas levanté la mano hacia las huellas, y ella comprendió. Se movió hacia un lado, recogiendo un cuchillo pequeño que llevaba siempre atado a su cinturón. No necesitábamos hablar, los dos entendimos que la amenaza estaba cerca. El día se volvió tenso. Ella cortaba leña con precisión, yo aseguraba la puerta del granero, y ninguno miraba al otro demasiado. Cada uno estaba enfocado en su tarea, pero el aire estaba cargado de alerta. La confianza, lenta y medida, se hacía más evidente en esos silencios compartidos. Cada gesto minúsculo, un balde colocado al alcance de la mano, un hilo de humo indicando que la comida estaba lista, era un puente silencioso entre nosotros. Cuando el sol descendió y las sombras de los árboles se alargaron, ella se acercó al brasero dentro del granero. Por primera vez, se sentó cerca de mí sin miedo visible. Sus manos jugaron con las mantas, acomodándolas, midiendo la distancia entre nuestros cuerpos. No era un gesto de intimidad, sino de reconocimiento, entendía que allí, en ese refugio, podía permitirse un mínimo de seguridad. No confío en nadie, dijo finalmente, su voz baja y firme. Pero esto está bien. Por ahora. No respondí. Solo asentí. Las palabras sonaban huecas en el desierto, lo que importaba eran las acciones, la consistencia, la manera en que manteníamos vivo el fuego, asegurábamos los animales y cuidábamos nuestras heridas. Su presencia no era una intrusión ni una amenaza. Era un recordatorio silencioso de que, incluso en un mundo brutal, se podían formar alianzas, pequeñas y frágiles, pero reales. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las tablas del granero, ella se acomodó junto al fuego. Sus hombros rozaban mi brazo mientras ajustaba las mantas a su alrededor. No buscaba contacto, solo calor. Yo no hice ningún movimiento, pero sentí la responsabilidad de permanecer allí, vigilante. Ella cerró los ojos, y por primera vez desde su llegada, respiró con algo parecido a alivio. Los días siguientes siguieron un patrón casi ritual, trabajo duro, vigilancia constante, y una rutina de silenciosa cooperación. Ella comenzó a compartir fragmentos de su historia en momentos dispersos, como si el desierto y el silencio fueran intermediarios más confiables que cualquier palabra humana. Habló de su familia, de los ataques que la habían dejado sola, de la traición de hombres que creía aliados. No hubo lágrimas, solo la firmeza de quien ha aprendido a sobrevivir a cualquier precio. Una tarde, mientras yo reparaba una cerca rota, escuché gritos lejanos y disparos. Hombres se acercaban. No había tiempo para palabras. Tomé la pistola y miré hacia el horizonte, 3 figuras avanzaban entre el polvo. Ella estaba junto al granero, con el cuchillo en mano y los ojos brillando de determinación. Por primera vez, nuestros silencios se alinearon en un plan tácito, defensa, no confrontación. Cada uno protegía su espacio, cada movimiento medido, cada respiración controlada.
Los hombres se acercaron, pensaron que éramos vulnerables, pero la combinación de vigilancia, posición y nuestra calma contenida les hizo dudar. Retrocedieron, disparando al aire, intentando intimidarnos. Ella no se movió del umbral del granero, y yo tampoco. La tensión era total, y en esa tensión aprendimos algo fundamental: el respeto mutuo, la confianza que se gana bajo presión, es más fuerte que cualquier palabra. Cuando el peligro se alejó, nos quedamos en silencio, evaluando lo ocurrido. No hubo palabras de alivio ni de gratitud. Solo una mirada compartida, breve, que decía: juntos, por ahora, somos más fuertes que ellos. Con cada día que pasaba, su presencia se volvía menos una incógnita y más un hecho natural de la vida en el rancho. Nos adaptamos a los ritmos del otro, a las manías pequeñas, a los silencios y los gestos. Ella aprendió a encender fuego como yo lo hacía, yo aprendí a moverme sin sobresaltarla mientras ella trabajaba. No había intimidad romántica, pero sí cercanía, algo tangible y real, un acuerdo tácito de cooperación, respeto y protección mutua. El invierno comenzó a asentarse, con noches que cortaban como cuchillas y días que se desangraban en un gris constante. Ella se movía con agilidad, recogiendo leña, cuidando los animales, manteniéndose alerta. Su resistencia me impresionaba, no pedía ayuda, pero tampoco la rechazaba cuando la ofrecía con cuidado. Cada acción, cada decisión, construía lentamente una confianza que no se decía en palabras, sino en hábitos compartidos, en la sincronía silenciosa de dos supervivientes. Una noche, mientras el granero crujía bajo el viento y la nieve golpeaba los tablones, ella se acercó a mí y colocó un pedazo de carne seca cerca del fuego. No miró mis ojos, pero su gesto decía más que cualquier palabra: reconocimiento, respeto, incluso gratitud contenida. La observé comer con cuidado, y supe que ese pequeño acto era una concesión, un puente hacia algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Dormimos cerca esa noche, no por deseo, sino por necesidad. El frío era brutal y los cuerpos, aunque tensos, se acomodaban con cuidado para conservar calor. Cada movimiento era consciente, mesurado. Ella no se apoyaba demasiado, yo no ofrecía contacto innecesario. El silencio, el calor compartido, la vigilancia mutua, todo formaba parte de la confianza que se estaba construyendo. Al amanecer, la luz entró filtrada por las rendijas del granero, iluminando su perfil. La miré con cuidado, observando cómo respiraba, cómo su cuerpo se adaptaba al entorno hostil. No había romance todavía, solo cercanía, respeto y supervivencia. Comprendí que esa era la base: antes de cualquier afecto, debía existir confianza sólida, forjada en actos y no en palabras. Y mientras el desierto y el invierno nos mantenían alerta, la presencia de la mujer apache dejó de ser un riesgo pasajero. Se volvió parte de la rutina, parte del silencio, parte del trabajo diario. Cada gesto compartido, cada mirada evaluadora, cada acción silenciosa nos acercaba sin pronunciarse, construyendo lentamente un vínculo que resistiría la dureza del mundo exterior. La amenaza de los hombres que nos habían acechado seguía presente, latente, como una sombra al borde de la llanura. Pero la verdadera prueba no estaba afuera, estaba en aprender a confiar, a coexistir, a protegernos sin palabras y a reconocer que, en este desierto cruel, la supervivencia se compartía. Y así, con la nieve acumulándose en los bordes del granero y el viento ululando entre las tablas, comprendimos que, aunque no nos necesitáramos para vivir, nuestras vidas ahora estaban entrelazadas. No había promesas, no había afecto declarado, solo la certeza silenciosa de que cada uno cuidaba del otro. Y en ese silencio, la confianza crecía, lenta, firme y real. El amanecer siguiente trajo un rayo de luz que iluminó la llanura nevada. Ella se inclinó sobre el fuego, y por primera vez sus hombros rozaron los míos sin tensión visible. No era intimidad. Era una concesión mínima, un gesto de aceptación, de coexistencia. Un primer paso hacia algo que todavía no tenía nombre, pero que comenzaba a construirse, la certeza de que, incluso en un mundo brutal,
no siempre se está completamente solo. La nieve se había asentado profunda en los bordes del granero, y cada amanecer traía un frío que calaba hasta los huesos. La mujer Apache y yo habíamos encontrado una rutina silenciosa, una coreografía precisa de supervivencia que nos mantenía con vida. Pero la tranquilidad siempre es frágil en estas tierras. Fue un día gris, con viento cortante que arrancaba la escarcha de los árboles y la lanzaba contra los tablones del granero. Yo estaba afuera reparando una cerca rota, mientras ella alimentaba a los animales. Sus movimientos eran rápidos, precisos, pero percibí que algo la mantenía tensa. Sus ojos recorrían el horizonte con demasiada frecuencia. No tardó en llegar la advertencia: caballos a la distancia, hombres cruzando la llanura, levantando polvo como fantasmas. No eran simples curiosos, iban armados y decididos. Se acercaban. Su presencia era una amenaza directa a nuestra supervivencia y a la frágil confianza que habíamos construido. Tenemos que escondernos, dije, sin mirar directamente hacia ella. La voz baja, firme, no pedía permiso. Era un hecho. Ella asintió, y sin palabras, nos movimos hacia la parte trasera del granero. Yo aseguré los tablones con cuerdas, preparando un refugio improvisado mientras ella se colocaba tras un montón de heno, cuchillo en mano, ojos brillando de alerta. Su silencio era absoluto, pero la tensión en su cuerpo era clara, sabía que cualquiera de esos hombres podía matarnos sin pensarlo dos veces. Los hombres llegaron al granero, revisando cada esquina, golpeando la madera con los cascos de sus botas. Sus voces eran ásperas, burlonas, desafiantes. Querían intimidar, y quizá buscaban algo más: miedo, control. Pero nos mantuvimos firmes, escondidos en la penumbra del granero, cada músculo tenso, preparados para cualquier eventualidad. Uno de ellos, más audaz, empujó la puerta principal, que crujió como sijaras de madera seca. La mujer Apache respiró hondo, sus manos firmes sobre el cuchillo. Yo no hice ningún gesto, solo la observé, seguro de que cualquier movimiento en falso podría delatarnos. Cada segundo se prolongó, pesado, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse. Finalmente, tras lo que parecieron horas, los hombres se marcharon. No dispararon, no encontraron lo que buscaban. Su amenaza permanecía, latente, pero habíamos sobrevivido. Ella salió de su escondite, con los ojos aún brillando de tensión. No hubo palabras de alivio. Solo una mirada que decía: lo logramos, por ahora. Esa noche, mientras el viento azotaba el granero, la conversación finalmente surgió, pero no como diálogo. Ella se sentó junto al fuego y comenzó a limpiar un arma pequeña con precisión casi ritual. Yo la observaba, ocupado con mi propio rifle, reconociendo en ese gesto la manera en que procesaba el peligro: control y preparación, no miedo. No quiero depender de nadie, dijo finalmente, su voz firme pero cargada de cansancio. Pero contigo, es distinto. Por ahora, puedo permitir que esté cerca. No respondí. No hacía falta. El mensaje era claro, su confianza era limitada, temporal, ganada con cada acción que demostraba cuidado y competencia. La entendí. La respeté. Los días siguientes estuvieron marcados por vigilancia constante. La mujer Apache y yo reforzamos las defensas del granero, aprendimos a leer los movimientos del viento y de los animales, y nos aseguramos de que cualquier intruso fuera evidente mucho antes de que se acercara. La rutina nos unía, pero el peligro nunca desaparecía. Cada disparo lejano, cada sombra que pasaba sobre la nieve, nos recordaba que la llanura era implacable. Una tarde, mientras revisaba los alrededores, vi humo en la distancia, una señal de hombres acercándose. Esta vez, no éramos simples supervivientes pasivos, debíamos actuar. La mujer Apache se adelantó, evaluando la situación con ojos calculadores. Sus movimientos eran decididos, y por primera vez sentí un impulso: debía seguir su liderazgo. Tenemos que movernos, dije en voz baja, casi un susurro. No podemos esperar aquí.
Ella asintió, recogiendo un pequeño saco de provisiones. Cada paso fuera del granero era una prueba, nieve profunda, frío cortante, riesgo de ser vistos. Caminamos juntos, silenciosos, pero conscientes de la necesidad de protegernos mutuamente. Cada gesto, cada mirada, transmitía información, dirección, seguridad, alerta. Durante la caminata, tropezó con una raíz oculta bajo la nieve. La sostuve con firmeza, evitando que cayera. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en ese momento, algo cambió, no era solo supervivencia lo que compartíamos. Había una elección implícita en sus gestos, en su manera de aceptar mi apoyo sin palabras. Con cada segundo, con cada pequeño acto de cuidado mutuo, la distancia entre nosotros se acortaba lentamente. Finalmente, encontramos un pequeño refugio natural, una cueva bajo un saliente rocoso. Era estrecha, incómoda, pero nos protegía del viento y del posible avance de los hombres. Encendimos un fuego mínimo, lo suficiente para calentar nuestras manos. La mujer apache se sentó cerca de mí, no pegada, pero lo bastante próxima como para que el calor se compartiera. Tienes que descansar, dije, sin exigir nada, solo como observación. Ella negó con la cabeza, pero sus hombros se relajaron ligeramente. Fue un pequeño triunfo, reconocimiento de que podía permitirse confiar, aunque fuera solo por unos minutos. La distancia entre la vigilancia y la seguridad era tenue, y estábamos aprendiendo a recorrerla juntos. Esa noche, mientras el viento azotaba la cueva y la nieve se acumulaba afuera, la intimidad surgió de manera inesperada. No fue romance ni deseo, fue un acto de elección. La mujer apache se acurrucó contra mí, buscando calor, y yo la abracé con cuidado, sin tocar más de lo necesario, protegiéndola de la noche. Sus ojos se cerraron y respiró con más facilidad que en días anteriores. En ese gesto simple, se consolidó nuestra conexión, confianza ganada bajo presión, elegida, consciente. Si te vas, dijo apenas audible, interrumpiendo el silencio. No quiero volver a estar sola. No respondí con palabras. Solo presioné mi brazo un poco más firme, sin invadir su espacio, sin apresurar nada. Su elección estaba clara, confiaba en mí, por ahora, y yo la protegería, por ahora. Esa elección, silenciosa y medida, valía más que cualquier declaración. El amanecer nos encontró juntos, aún en la cueva, vigilantes, pero con una certeza distinta, el peligro podía aparecer en cualquier momento, pero por primera vez no estábamos solos. Cada gesto, cada decisión, cada silencio compartido había construido un vínculo lento, sólido y real. El mundo exterior seguía siendo implacable. Los hombres que nos habían perseguido seguían en algún lugar de la llanura. Pero dentro de nuestro pequeño refugio, había una elección mutua, permanecer juntos, cuidarse y confiar, aunque solo fuera por el día siguiente. La supervivencia ya no era solo un acto de resistencia individual, era compartida, deliberada, y eso transformaba todo. Y mientras la nieve continuaba cayendo, y el viento azotaba la entrada de la cueva, comprendí que esta relación, forjada en peligro y silencio, había alcanzado un punto crucial, elección consciente, intimidad contenida y confianza ganada. No había promesas vacías, no había romance rápido, solo la certeza de que ambos habíamos decidido, en medio del desierto, protegernos y apoyarnos. La mujer apache se apoyó un poco más cerca de mí, sus hombros tocando levemente los míos. No era un gesto de amor, sino de supervivencia compartida, de confianza silenciosa, de reconocimiento mutuo. Y mientras la nieve seguía cayendo, entendí que nada nos separaría sin nuestra propia voluntad. El invierno nos había enseñado que la elección más importante no era correr ni luchar, sino decidir con cuidado quién se queda a tu lado. Y ambos, en ese frío y brutal amanecer, habíamos hecho esa elección. El desierto y la llanura permanecían implacables, pero la mujer apache y yo habíamos encontrado algo más que refugio, habíamos encontrado un pacto silencioso y firme. La confianza ya no era frágil, la elección ya no era incierta.
Y por primera vez, en medio de la nieve y el peligro, ambos sabíamos que el mundo exterior podía intentar separarnos, pero mientras estuviéramos juntos, sobreviviríamos. El viento del invierno seguía azotando la llanura, arrastrando nieve y polvo en un ritmo constante, inclemente. La mujer Apache y yo nos habíamos acostumbrado al frío, al silencio y a la rutina compartida, pero ahora cada día traía una nueva dimensión, ya no éramos simplemente sobrevivientes uno al lado del otro. Nuestra elección de confiar y permanecer juntos había establecido un vínculo que ninguna tormenta, ni hombre hostil, podía romper fácilmente. Nos despertamos antes del amanecer, con las manos congeladas y el aliento formando nubes en el aire. Ella se incorporó primero, recogiendo leña y asegurando el fuego. Yo la observé desde mi rincón, reconociendo en su disciplina la fuerza de alguien que ha aprendido a vivir con la dureza de la tierra y de los hombres. No hubo palabras, solo acciones que confirmaban la continuidad de nuestra alianza, proteger, mantener y sobrevivir. Esa mañana, mientras alimentábamos a los caballos y revisábamos las cercas reforzadas, se escucharon voces en la distancia. Esta vez, no eran amenazas inmediatas, sino representantes de un rancho cercano. Venían con preguntas, con miradas de curiosidad y cautela, buscando entender quién ocupaba ese granero aislado en medio de la llanura. Algunos hombres lo hubieran aprovechado para intimidar, pero nosotros estábamos preparados. La mujer Apache y yo nos situamos uno al lado del otro, silenciosos y firmes. La primera impresión debía ser de fortaleza, no de vulnerabilidad. «Vienen buscando suministros o problemas», susurró ella mientras ajustaba su capa. «No podemos dejarlos entrar». Asentí, sin palabras. Juntos, establecimos límites claros, no habría intrusión, no habría riesgos innecesarios. Cada gesto que compartíamos era un recordatorio de que la confianza no se decía, se demostraba. Ellos observaron, evaluaron, y tras medir nuestra determinación, siguieron su camino. Ninguna palabra, ningún conflicto, solo respeto por la fortaleza silenciosa de quienes saben protegerse. Con el paso de los días, la rutina volvió a imponerse, pero con un matiz distinto. La mujer Apache y yo ya no éramos solo compañeros de supervivencia, éramos un equipo con historia compartida, con decisiones conjuntas y límites claros. Preparábamos la comida, cuidábamos a los animales y reforzábamos las defensas, cada acto una reafirmación silenciosa de nuestra elección mutua. Una tarde, mientras la nieve caía lenta sobre los tablones del granero, ella se sentó junto al fuego, sus manos extendidas hacia el calor. Yo permanecí cerca, ajustando la cuerda de la puerta. Por primera vez desde que llegó, sentí la solidez de nuestra conexión, no había miedo ni tensión, solo la certeza de que, en medio de la desolación, nadie estaba solo. No sabía que se podía confiar, dijo, apenas audible. No así, no de esta manera. No respondí con palabras. Solo asentí ligeramente, reconociendo la fuerza de sus gestos, la verdad de su silencio. La confianza no necesitaba ser pronunciada, se respiraba, se compartía, se sostenía con actos y vigilancia constante. El invierno se volvió más severo. La nieve acumulada dificultaba el paso, y los días eran más cortos, las noches más largas y frías. Cada salida, cada tarea, era un recordatorio de que la llanura no perdona errores. Pero ella no flaqueaba. Cada mañana, cada acción, demostraba que su elección de quedarse era consciente, firme, y que nuestra relación estaba construida sobre respeto, no sobre necesidad desesperada ni deseo apresurado. Una tarde, mientras revisábamos los alrededores para asegurarnos de que ningún intruso se acercara, vimos huellas nuevas en la nieve, hombres que habían estado merodeando antes regresaban, con una intención diferente. Sus pasos eran pesados, decididos, amenazantes. Esta vez no había posibilidad de ignorarlos. La mujer Apache y yo nos miramos, evaluando nuestra estrategia con rapidez y precisión. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. La confrontación fue inevitable.
Nos posicionamos dentro del granero, con armas listas, el fuego mínimo para no delatarnos, la respiración controlada. Los hombres empujaron la puerta, pensando encontrar vulnerabilidad. Pero encontraron a dos personas sincronizadas, fuertes y determinadas. No hubo pánico, no hubo impulsos, cada uno cubría al otro, cada acción era medida, y la mujer Apache demostró, una vez más, que no necesitaba protección constante, compartía la responsabilidad, peleaba con decisión. Al final, los hombres retrocedieron. Su amenaza no desapareció, pero nuestra posición se consolidó, éramos fuertes, juntos y conscientes de nuestra fuerza combinada. La nieve seguía cayendo, cubriendo nuestras huellas, dejando solo el recuerdo silencioso de nuestra resistencia. Con el peligro inmediato fuera, nos sentamos junto al fuego, respirando con lentitud. La mujer Apache inclinó su cabeza hacia mí, sin palabras, sin gestos exagerados. Solo cercanía, compartida de manera natural, como el calor del fuego en la helada. Había algo definitivo en esa posición, una aceptación mutua de que permanecer juntos no era casualidad, sino elección consciente. No me iré, dijo al fin, la voz firme, segura. No contigo. Asentí, sin necesidad de hablar. Esa simple declaración contenía todo, compromiso, respeto y la certeza de que, aunque el mundo exterior fuera brutal y hostil, nuestra alianza era más fuerte que cualquier amenaza. El invierno continuó, duro y solitario, pero nosotros ya no éramos solo sobrevivientes. Cada tarea, cada silencio compartido, cada vigilancia nocturna consolidaba nuestra presencia mutua. La mujer Apache y yo habíamos construido algo que trascendía la necesidad, un vínculo basado en acciones, respeto, protección y elección. Ninguna ilusión, ninguna fantasía, solo la cruda y firme realidad de dos personas que decidieron permanecer juntas. Con la llegada de la primavera, la nieve comenzó a ceder, revelando la tierra polvorienta y endurecida por el frío. Las flores tímidas empezaban a brotar y los animales retomaban su ritmo. La vida seguía siendo dura, pero más llevadera. La mujer Apache y yo nos movíamos juntos, no por necesidad desesperada, sino por mutua decisión. Cada gesto de cuidado, cada mirada compartida, cada acción silenciosa reafirmaba nuestra elección, no habría abandono, no habría soledad. En uno de esos amaneceres, mientras el sol iluminaba los tablones del granero con luz dorada, nos encontramos mirando el horizonte. La llanura era vasta y desolada, pero ya no daba miedo. Nuestra presencia mutua transformaba el aislamiento en fortaleza. No había palabras necesarias, la comprensión era completa. El pasado de cada uno permanecía, con sus heridas y cicatrices, pero la vida juntos las mitigaba lentamente. Ella sabía que yo cargaba con culpas y decisiones que no podía compartir, y yo entendía que su historia era de resistencia y supervivencia constante. No necesitábamos hablar, el respeto mutuo llenaba cada silencio. Con el tiempo, el granero y la tierra alrededor se convirtieron en nuestro hogar, no por ilusión, sino por necesidad y decisión. La mujer Apache y yo manteníamos los límites, protegíamos la propiedad y vigilábamos los alrededores, conscientes de que la ley era débil y que la justicia muchas veces se imponía solo con fuerza y determinación. Una noche, mientras la llanura dormía bajo un manto de estrellas, la mujer Apache se apoyó contra mi hombro. No buscaba romance, buscaba calor y compañía. Yo la abracé con cuidado, sin invadir su espacio, protegiéndola del frío y del mundo exterior. Esa proximidad contenía más que afecto, contenía confianza, elección y compromiso silencioso. No estoy sola, susurró. No mientras estés aquí. Asentí, sin palabras, comprendiendo la profundidad de su declaración. No era una frase poética ni romántica, era la verdad de nuestra existencia compartida. Ninguno de los dos estaba solo, y ese hecho, simple y brutal, era más valioso que cualquier historia de amor inventada. El desierto, la nieve, los hombres hostiles y la soledad seguían existiendo, pero nosotros habíamos encontrado un equilibrio, permanecer, proteger, cuidar, confiar.
Y mientras la llanura dormía bajo el manto de la noche, comprendí que eso era suficiente. No necesitábamos más. Porque finalmente, después de meses de desconfianza, peligro y silencio, había algo que se había vuelto inquebrantable, no estábamos solos. La mujer Apache y yo, juntos, vigilantes y silenciosos, habíamos sobrevivido al invierno, al desierto y a nosotros mismos. Habíamos elegido permanecer, y en esa elección, la vida adquirió un significado que ninguna amenaza podía borrar. El granero crujió con el viento, las llamas del fuego danzaron sobre la madera, y afuera, la llanura seguía siendo dura e implacable. Pero dentro, en ese espacio reducido y frágil, dos personas habían decidido enfrentar el mundo juntas. Sin palabras, sin promesas, sin fantasías, solo la realidad de estar el uno al lado del otro. Y eso bastaba.